hablar sobre un tema que me parece también súper importante, que es la anticoncepción. A diferencia de los animales, los humanos tenemos la suerte de poder elegir cuándo tener hijos. A Maya no le queda otra opción que la esterilización definitiva, pobrecita. Pero por suerte los humanos tenemos más opciones. La más utilizada tal vez es la anticoncepción hormonal. La idea de la anticoncepción hormonal es como de engañar a tu cuerpo. Es decir, tú le vas a dar unas hormonas artificiales que intentan imitar, en cierto modo, a las tuyas propias y hacen que tu cerebro piense que, como hay hormonas en la sangre, no hace falta que yo las fabrique. Pero no sabe que esas hormonas no van a hacer efecto. Es decir, no vas a tener ciclos, no vas a tener ovulaciones. Dentro de los anticonceptivos hormonales los hay de dos tipos: los anticonceptivos hormonales combinados y los anticonceptivos hormonales de solo gestágenos, ¿vale? Es un poco complicado explicar la diferencia, pero los que regulan las reglas y las que ven la regla cada mes son los anticonceptivos combinados. Son los más típicos que usa casi todo el mundo, y los anticonceptivos de solo gestágenos se utilizan solo en algunas situaciones y funcionan de manera diferente. Hoy os voy a explicar sobre todo los combinados. Se pueden tomar de diferentes formas, pero la más típica tal vez y la más utilizada son los anticonceptivos orales, las pastillas. Hay de 1000 marcas, modelos, a veces el mismo compuesto tiene 20 nombres diferentes y a veces es difícil elegir. Pero bueno, les voy a explicar un poco de manera genérica cómo funcionan todos. ¿Cómo se toman los anticonceptivos? Se trata de tomar una pastilla al día. Deberíamos intentar tomarla siempre a la misma hora para que el nivel de hormonas en la sangre siempre sea constante y no haya grandes variaciones. Hay diferentes presentaciones, pero los podemos, clasificar en dos grupos, que son los de 21 pastillas y los de 28. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los de 28 pastillas veréis que son 3 filas, normalmente, de pastillas de un color y una fila de pastillas blancas. ¿Qué significa esto? Las pastillas de color habitualmente son las que llevan hormonas y las pastillas blancas no llevan ningún medicamento, son lo que se llaman placebo. ¿Y por qué es esto? Porque hay una semana que se llama la semana de descanso, y esa es la principal diferencia entre las de 21 y las de 28. Las de 28 pastillas llevan la semana de descanso incluida y las de 21 pastillas no. Es decir, cuando te compras un anticonceptivo que tiene 21 pastillas solo, tienes que acordarte tú de hacer la semana de descanso, que son 7 días justos. ¿Por qué se hace una semana de descanso? El tema de hacer la semana de descanso es para que te venga la regla durante esos días. Realmente no es una regla, es lo que se llama un sangrado por deprivación. Cuando tú con tus ciclos naturales tienes la regla, viene porque tus hormonas dejan un momento dado de producirse, por lo tanto esa bajada de hormonas hace que el endometrio, que es el tejido que está dentro del útero, caiga y salga hacia afuera en forma de menstruación. Pues con las pastillas pasa lo mismo, es decir, cuando dejamos de tomar la pastilla cae ese nivel de hormonas y se desprende el endometrio y sale hacia afuera en forma de menstruación. ¿Qué diferencia hay entre una regla y la otra? Pues que la regla de los anticonceptivos suele ser bastante menos abundante y menos dolorosa. De hecho, muchas veces los anticonceptivos se utilizan como tratamiento para aquellas mujeres que tienen menstruaciones muy dolorosas y muy abundantes. Y también se utiliza, como sabéis seguramente, para regular las reglas. ¿Qué es importante saber de los anticonceptivos? Como os digo, por un lado es súper importante tomarlos siempre a la misma hora porque es como funcionan mejor. ¿Y qué pasa si me olvido de tomarlas? Pues en principio tenemos un margen de unas 12 horas para acordarnos de tomarla. Es decir, si yo por ejemplo me tomo todos los días el anticonceptivo a las 10 de la noche, porque es a la hora a la que me voy a dormir, y un día me acuerdo a las 8 de la mañana del día siguiente que no me la había tomado y me la tomo, no pasa nada porque no han pasado 12 horas. En cambio, si me tomo normalmente el anticonceptivo a las 10 de la noche y me acuerdo al día siguiente a la 1 del mediodía, ¡ostras, que no me la había tomado! Pues ahí sí que hay que tomarla igualmente, pero debemos utilizar preservativo durante una semana por si acaso. Importante, ¿cómo se empieza a tomar los anticonceptivos? Pues la primera vez que tomas anticonceptivos orales, tienes que empezar con la primera pastilla de la caja el día que te venga la regla. También podrías empezar en cualquier momento del ciclo, pero corremos el riesgo de que se te desbaraten un poco las reglas al principio. Entonces, como mejor funciona y como mejor se regula todo, es empezando con la primera pastilla el primer día de la regla. Seguimos igual, tomando una pastilla todos los días hasta que llegamos a esa semana de descanso, que ya os digo, depende de qué tipo de pastillas hayamos elegido. Habrá una fila de pastillas blancas o tendremos que acordarnos de descansar una semana justo. Un truco para no liarse mucho
es, o si por ejemplo he empezado a tomar la primera pastilla un jueves, pues ya sé que siempre voy a empezar una caja nueva los jueves. Hay algunas cajas de hecho que vienen con una pegatina para pegar encima de las pastillas para que sepas qué día de la semana te toca. Y también existen aplicaciones para el móvil que te recuerdan si te has tomado la pastilla o no. Le puedes decir qué tipo de pastilla estás tomando, si de 21, de 28, en fin. Hay muchas ayudas hoy en día para no olvidarse. El primer mes en que tomamos las pastillas hay mucha historia popular que dice que los anticonceptivos no hacen efecto hasta que no llevas un mes tomándolos, pero esto no es cierto, ¿vale? En realidad, si empezamos el primer día de la regla, se supone que son efectivos desde el principio, ¿vale? Yo creo que eso aconsejáis, por si las moscas, una semanita de precauciones y después ya te puedes quedar tranquila. Más cosas importantes, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los anticonceptivos pueden interaccionar con otros medicamentos. No pasa nada, por ejemplo, por tomar paracetamol y ibuprofeno, que son medicamentos muy habituales, pero sí que pasa con los antibióticos. Y esto es algo que la gente muchas veces no sabe y conozco muchos hijos de antibióticos. El antibiótico puede anular el efecto del anticonceptivo por completo y podrías quedarte embarazada. Por lo tanto, es importante que siempre que tomes antibióticos utilices preservativo como mínimo mientras estés usando el antibiótico. También ten en cuenta que si tienes, por ejemplo, diarrea o vómitos, me refiero a diarrea o vómitos graves, y no han pasado más de 4 horas desde que te tomaste la pastilla, podría ser que la pastilla no hiciera efecto. Por lo tanto, deberías volver a tomártela. Luego, por ejemplo, si veo que no me acuerdo de tomarme la pastilla, que soy un poco desastre, que cada 2 por 3 me las olvido, me las dejo y tal, habría que plantearse utilizar otro método. Como os digo, las pastillas son lo más típico y lo más utilizado, pero hay más tipos de anticonceptivos hormonales, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el parche anticonceptivo y el anillo, que son exactamente la misma funcionalidad que las pastillas, es decir, 3 semanas de hormonas y una semana de descanso, pero tal vez son más fáciles de usar, como os digo, para personas que se olvidan de tomar la pastilla diaria. Por ejemplo, el parche anticonceptivo se cambia cada semana y el anillo vaginal se cambia cada 3 semanas. Por lo tanto, es bastante cómodo. Y bueno, los efectos secundarios de los anticonceptivos en general, ya sean pastillas, anillo o parche, son casi siempre los mismos. La gente suele tener bastante miedo a los efectos secundarios, pero lo cierto es que no a todo el mundo le afectan por igual. Hay gente que toma anticonceptivos y no le produce ningún tipo de efecto secundario, y es muy difícil saber cómo te va a sentar a ti hasta que no empieces a tomarlo realmente. ¿Cuáles son los más típicos? Pues seguramente dolor de cabeza, náuseas y vómitos, o una ligera retención de líquidos porque disminuye la circulación, y a veces disminución del apetito sexual. Esos son los 4 así más típicos, y ya os digo que no siempre tienen por qué ocurrir. Yo siempre explico, insisto en que es importante saber que los 3 primeros meses que utilizas anticonceptivos, esos efectos secundarios pueden aparecer, pero habitualmente más allá de los 3 primeros meses suelen ir disminuyendo. Por lo tanto, yo os digo que no desistáis. También es muy típico el primer mes que haya un pequeño sangradito, aunque sea muy poquito, durante casi todos los días, ¿vale? Y esto es normal, no quiere decir que el anticonceptivo no esté funcionando, y simplemente es porque tu cuerpo se está adaptando. Como os decía antes, hay un montón de marcas de anticonceptivos y a veces es difícil elegir. Según tu caso, depende de muchas cosas, podemos aconsejarte uno u otro. Sería interesante que antes de tomar anticonceptivos fueses a ver a tu matrona, porque hay algunos casos en los que no se aconseja tomarlos, como por ejemplo problemas cardiovasculares relacionados con la tensión alta, migrañas, embolias, cosas así, que es importante que valore un profesional sanitario. Sí que es cierto que los anticonceptivos se pueden adquirir libremente en la farmacia, pero sería interesante que fueras a ver a tu matrona para que te haga un poquito de historia clínica, para que te haga un poquito de preguntas para saber cuál sería más adecuado para ti. También es cierto que una diferencia importante entre las pastillas, el anillo y el parche es el precio, porque las pastillas sí que están financiadas, es decir, parte del precio de las pastillas la paga el servicio, la paga el gobierno, pero en cambio del parche y del anillo no está financiado, por lo tanto sale un poquito más caro, alrededor de los 18 o 20 euros para cada mes. En cambio las pastillas, según cuáles, te pueden salir por 2 euros cada mes, entonces la verdad es que si piensas en tema económico, sale bastante más económico las pastillas. Pero sí que es cierto que a veces hay gente que las que están financiadas, que son solo unas cuantas, no les sientan bien y hay que cambiar a otras que sí que te pueden costar unos 15 euros cada mes. Por lo tanto, no siempre salen baratas las pastillas, depende del caso. Bueno,
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya quedado claro el tema de los anticonceptivos. Otro día hablamos sobre los anticonceptivos de larga duración, los de solo gestágenos, la mini píldora y demás. Dejad vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!